Fíjese, amado hermano, que este tema lo toca Juan, el evangelista. ¿Por qué le causa importancia? Porque Mateo, los que entienden, ¿cierto?, de la Biblia, saben que Mateo lo escribió primeramente a los judíos. Iba esa carta a los judíos. Marcos tenía en mente a los romanos. Lucas tenía en mente a los griegos, la sabiduría. Y Juan ya en la última, fue uno de los últimos evangelios que se escribió, fue escrito a la iglesia. Es decir, a nosotros, a los que componemos la iglesia. Le decían en el comienzo que a veces, amado hermano, pensamos que por cumplir ritos externos, con algunas demandas que nos demanda la iglesia por estar en la Santa Cena, por el bautismo, decir que yo voy a la iglesia todos los días, eso nos hace ser ya que somos nuevos. Nicodemo era un religioso, pero fíjese que puede sonar más convertido que cualquiera de nosotros. Como un buen fariseo, ayunaban 3 veces a la semana y oraban 3 veces al día. Su vida está ya de limosna, porque usted sabe que la religión judía practica mucho, amado hermano, el ayudar a los pobres, en la limosna, en las ofrendas. Sonaba como uno de los más convertidos, más que todos nosotros. Y cuando vino al Señor, le dice: sabemos que tú vienes de parte de Dios. Pero inmediatamente el Señor corta, porque sabía la pregunta que estaba en juego. Amados, Nicodemo sabía que faltaba algo para heredar el reino de Dios. Sabía que los rituales, las normas judaicas no eran suficientes, necesitaban algo. Y ese algo el Señor lo sabe y le dijo: tienes que nacer de nuevo. Hermanos, el pertenecer a una iglesia no nos hace nacer de nuevo. ¿Por qué es importante? Porque es ahí verdaderamente en que usted se convierte en hijo de Dios. ¿Por qué es importante el nuevo nacimiento? Porque es la obra del Señor, la regeneración, la implantación de una nueva criatura, donde la vieja naturaleza muere y Dios le implanta en su vida, en su alma, una nueva naturaleza. No me hace ser cristiano cumplir con las normas de una iglesia, ni siquiera con bautizarme. Yo no estoy en contra del bautismo, no me malentienda, pero aquí lo que necesita el hombre para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. Pregunta: ¿eres tú nacido de nuevo? Hay miles de cristianos que no dan ninguna señal de haber nacido de nuevo, que no han sido regenerados. No es cumplir con las tradiciones, con las normas de una iglesia. No. Esto, amado hermano, esto viene de arriba. En los versículos siguientes el Señor lo dice: el que nace de arriba. Y esa es una obra, amado amigo, que lo hace solamente el Espíritu Santo en el hombre. Esto no es del que quiere, este es el del cual Dios tiene misericordia. Uno de los libros, amados hermanos, que nos va a arrojar mucha luz en cuanto a este tema, que yo cuando a veces hablo con los hermanos, les explico que este es un libro que debíamos prácticamente aprender de memoria. O es un libro que al menos una vez al mes debiéramos leerlo completo, si son 5 capítulos. Que es el libro de Primera de Juan. Juan otra vez escribiéndolo. ¿Cuáles son, digamos, las evidencias de que hemos nacido de nuevo? Si yo le pregunto a usted ahora en esta noche, una noche fría, ¿cierto? Que en la cual estuvo lloviendo, que Dios ha querido, ¿cierto?, en esta noche a nosotros meternos en este tema, me gustaría a mí preguntarle a usted:
tiene evidencias de haber nacido de nuevo? ¿Sabe usted si realmente nació de nuevo? ¿Cómo saber si Dios me regeneró? ¿Cómo saber si el Espíritu Santo realmente actúa en mí? El apóstol Juan, aquí en el libro de Primera de Juan, lo primero que dice en Primera de Juan capítulo 5, en el verso 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, escúchelo, es nacido de Dios. Lo repito, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Usted cree que Jesús es el Cristo? ¿Lo cree verdaderamente en su corazón? ¿Está ahí su fe actuando y cree, pero de todo corazón, que Jesús es el Cristo? Bueno, la Biblia dice que si usted cree en eso, es porque ha nacido de nuevo. Buenas noticias para usted. Si usted confiesa que Jesús es el Cristo, usted está confesando que Jesús es su Señor. Al decir Señor significa es su Dios. ¿Por qué le estoy haciendo hincapié en esto? Porque fíjese que hay religiones que no creen que Jesús es el Señor. No creen que Jesús es Dios. Y en estricto rigor me estoy refiriendo a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ser creado. Dicen de que es un ángel más poderoso, más grande en jerarquía que los otros ángeles. Los otros ángeles son ángeles menores, él es un ángel más grande. Ellos no confiesan que Jesús es Dios, no confiesan que Jesús es el Señor. Y aquí hay algo trágico, que lo dice la Biblia. Ellos no se salvan. Porque para salvarse hay que reconocer que Jesús es nuestro Kyrios, es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Una de las otras señales que Dios proveyó, ¿cierto?, a través de la Biblia, la encontramos en 1 Juan, en el capítulo 3, en el verso 9. Dice así: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Amados hermanos, aquí la Biblia dice: del que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pregunto una vez más. Si en estos temas, amado hermano, hay que cuestionar y hacer una pregunta como al revés. ¿Usted está practicando el pecado? Si una persona, ¿cuántas personas usted ha visto dentro de las mismas iglesias? Mire, se han bautizado, han confesado, como dice Romanos 19, ¿cierto?, a Jesús como su Señor. Sin embargo, sus vidas no están acorde. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No está en una práctica constante del pecado. No se deleita en el pecado. El que no practica, y en muchas iglesias, amados hermanos, gente que se ha bautizado, gente que ha aceptado a Cristo, gente que va regularmente a los cultos, a las reuniones, sin embargo no abandonan el pecado, siguen en su misma miseria, siguen revolcándose en el fango, y aunque vayan a la iglesia y aunque canten, la Biblia dice que los tales no han nacido de nuevo. Hermanos, para entrar al reino de los cielos necesitan nacer de nuevo. Para entrar al reino de los cielos usted no necesita cumplir con todas las normas, con las tradiciones que a veces en la iglesia nos imponen, porque la religión impone sus normas, sus costumbres.
La Biblia enseña que el hombre tiene que nacer de nuevo. Un hombre que nace de nuevo cree que Jesús es el Señor y no está revolcándose en el pecado. Cuando yo le preguntaba, ¿están estas señales que Dios demanda en nuestras vidas? ¿Usted practica el pecado? ¿Se deleita en el pecado? ¿Se revuelca en el pecado? ¿No hay un mínimo de temor en su vida? Aunque usted vaya a la iglesia todos los días y tenga todos los cargos que usted quiera, no ha nacido de nuevo. El cristiano auténtico lucha contra el pecado. Yo he escuchado por ahí algunos predicadores que a veces dicen, ¿sabe? El predicar la gracia del Señor, el estar seguro en los brazos del Señor en cuanto a la salvación. Si usted a veces le predica que la salvación es por gracia, ellos malentienden e interpretan diciendo de que eso es peligroso, porque eso es estar o caminar a la orilla de la cornisa, porque en un desliz se puede caer. Aquí la Biblia tajantemente está diciendo que aunque la salvación sea por gracia, el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Amados, nacer de nuevo es cuando Dios le implante una nueva naturaleza. La Biblia llama al arrepentimiento en griego metanoia, es decir, un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Yo le pregunto a usted, a los que me están escuchando y los que posteriormente me escucharán, ¿hay en usted un cambio de mente, de actitud? Que antes usted iba hacia allá y ahora se devuelve. Ahora su mundo, su vida es el Señor. ¿Está esa actitud en usted? Entonces usted ha sido regenerado. Pero si usted no lo hace, le da lo mismo pecar, le da lo mismo cumplir con las normas que demanda el Señor, usted no ha nacido de nuevo. Entienda esto. Porque si usted, aunque cumpla todas las normas de la iglesia, si no ha tenido ese cambio de naturaleza, no está implantado en usted el temor de Dios, usted no ha nacido de nuevo y no es heredero del reino de los cielos. Otra de las normas o requisitos o señales o características es que el que nace de nuevo practica justicia. Leamos 1 Juan capítulo 2, verso 29. Lo más interesante de esto, amado hermano, que esto es todo por Biblia, hermano. Le diré que hay un grupo que hoy en día no está criticando a los que nos gusta usar la Biblia, al que creemos que la Biblia es nuestra única regla de fe, que no nos dejamos llevar por visiones, ni por sueños, ni por revelaciones entre comillas, sino que tiene que ser la Biblia. Tiene que ser la Biblia. Nos llaman bibliólatras, como diciendo que somos idólatras de la Biblia. Resulta que a ellos les molesta, porque la Biblia enseña, el apóstol Pedro en 1 Juan capítulo 4, verso 11, enseña que si alguno hable conforme a la palabra. Y sucede que muchos líderes, pseudo profetas, pseudo apóstoles, pseudo predicadores, cuando no pueden justificar sus enseñanzas por la Biblia, recurren al argumento de decir, es que el Señor me mostró a mí, que el Señor me lo reveló a mí. Falso. Esto tiene que ser con Biblia. Dice en el verso, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. No sé si se está fijando que en todo el capítulo, en todo el libro de 1 Juan, siempre se refiere a los que nacen de nuevo, sus características. Dice que los que practican justicia, es decir, los que andan con integridad. La Biblia enseña, por ejemplo, que el hombre que nace de nuevo es un hombre santo, que procura vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.
Amado hermano, usted vive con esa actitud de agradar a Dios y ser santo, es decir, ser apartado. Si usted es nacido de nuevo, si usted ha cambiado, el poder de Dios, el Espíritu Santo lo ha regenerado, usted ahora abomina el mundo, se siente incómodo en el mundo ya no lo atrae, ya lo tiene por basura. ¿Sucede eso en usted? Porque aquí la Biblia dice que el justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Cuatro, ama a los demás cristianos. 1 Juan capítulo 3, verso 14. Y este es un versículo muy especial. Se lo voy a explicar. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Saben qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire, generalmente en las iglesias pentecostales, sobre todo, habrán excepciones, pero generalmente en las iglesias pentecostales, una de las evidencias para ellos que usted tiene el Espíritu Santo es hablar lenguas. Si usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, una de la señal, ni siquiera una de las señales, es que usted habla lenguas. Para muchas iglesias pentecostales, si usted no habla lenguas, no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia enseña que una de las tantas evidencias que usted ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, que tiene el Espíritu Santo, porque la regeneración, la obra de la nueva naturaleza puesta en usted, es obra exclusiva del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Ya le decía, para el pentecostal es hablar en lenguas. ¿Y qué pasa con toda la gran cantidad que no habla lenguas? Bueno, ellos arguyen que entonces no tiene el Espíritu Santo. Y aquí la Biblia me está enseñando otra cosa. Si yo nací de nuevo, si el Espíritu Santo está en mí, si el Espíritu Santo está actuando en mí, porque déjeme decirle algo, no es el tema ahora, pero a veces desconocemos la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente. A veces nos arrogamos, nos adjudicamos la gloria, en el sentido que no somos nosotros los que hacemos las cosas, que somos nosotros que en parte nos ganamos esta salvación. Y es obra solamente, amados hermanos, del Espíritu Santo actuando en nosotros. Él nos ayuda, Él nos alienta, Él nos guarda, Él nos alienta, nos ayuda, nos empuja. Él nos da nuevas fuerzas, Él nos alienta, Él nos guarda, Él nos llama, Él nos hace nueva criatura. Y la señal de que usted nació de nuevo y que tiene el Espíritu Santo es si usted ama a su hermano. Ojo, ni siquiera el apóstol Juan aquí está diciendo si usted lo quiere, si le tiene cariño, si lo extraña, si lo echa de menos. No, dice si usted ama a su hermano. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué muerte? Muerte espiritual, es decir, no ha nacido. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Tiene un amor real, especial, auténtico por su hermano. Y eso toma una relevancia porque
Hay hermanos que ni siquiera se pasan, ni siquiera se miran. Hay hermanos que tienen distancia, prefieren cambiarse de iglesia, ir a otra iglesia con tal de no ver a tal hermano. Hay que preguntarte si realmente usted nació de nuevo. ¿Sabía usted que el Señor sabía que Judas lo iba a traicionar? Eso usted lo sabe. Judas Iscariote. Dios sabía que él lo iba a entregar. Sabía él, porque era el tesorero, que él tiraba las manos, tomaba lo que no era de él, robaba. Sin embargo, cuando estuvieron en la última cena, cuando Cristo les lavó los pies a todos, incluyendo a Judas, sabiendo que lo iba a entregar, sabiendo que lo había vendido por 30 piezas de plata. Si hay algo que falta dentro de la iglesia, una de las tantas cosas, y por favor hablo en general, de todas las iglesias, es sentir un amor verdadero por nuestros hermanos. Ser compañeros de milicia, sentir dolerse cuando se caen, ayudarlo a levantarse, orar por ellos, visitarlos. Hermanos que están pasando situaciones, quizá usted esté bien, está en holgura, no está pasando una vicisitud, pero hay hermanos que no, que están pasando momentos difíciles, ya sea por una enfermedad, ya sea por sus hijos, por trabajo, tantas cosas. Y a nosotros a veces no nos da ni frío ni calor. Somos totalmente indiferentes a la necesidad, al sufrimiento a veces de nuestros hermanos. Ah, pero habla lenguas. Pero no me pierdo ningún culto. Y cumplo con mis ofrendas. ¿De qué te sirve? En Corintios dice que eres un címbalo como una campana que resuena. Y puedes ser líder, y puedes ser pastor, puedes ser un gran predicador, pero si en ti no hay amor, no ha sido regenerado. La señal, una de las señales, yo diría que la primera, porque mire, si una persona tiene el Espíritu Santo, ya les decía que no es solamente hablar lengua. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? El amor. ¿Quiere saber usted si tiene el Espíritu Santo? ¿Ama a su hermano? ¿Lo extraña? ¿Lo echa de menos? ¿Lo ayuda? ¿Lo visita? ¿Ora por él? ¿Se alegra que lo ve en la iglesia? ¿Se alegra que se levante? ¿Tiene tristeza porque cayó? ¿Porque resbaló? ¿Porque no se olvide que esto es la casa del jabonero? ¿Cómo sé yo que tengo fe? La Biblia enseña que la fe es un don. Efesios capítulo 2, verso 8, verso 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Primero Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Les decía yo anteriormente que el que nació realmente de nuevo tiene esa fe, pero esa fe que vence al mundo. No le importa ir contra la corriente, no le importa ir en contra de las costumbres del mundo. No encuentra placer, usted ya le perdió el placer por las cosas que parecieran dar felicidad en el mundo. A las personas les produce placer ir a una fiesta, embriagarse,
ir a un concierto. Pero eso es el mundo. A usted ya no le produce placer, porque el mundo murió para usted. Entonces hay hermanos que dicen, no, es que soy débil. No, es que la verdadera fe vence al mundo. Pablo dijo, nosotros no somos de los que retrocedemos. El hombre de Dios, el que ha nacido de nuevo, se mantiene puro. 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Le decía anteriormente, no se revuelca en el pecado, no se goza con el pecado. Verdaderamente, amado hermano, que cuando el hombre es regenerado, ya al mundo ya le parece todo que es vanidad. Pregúntese usted, ¿vibra todavía con las cosas del mundo? Ciertamente nunca nos van a dejar de atraer porque es una lucha constante. Pero ya cuando nacemos de nuevo, cuando ya le damos la espalda a este mundo, la verdad que ya las cosas del mundo no nos llenan, no nos atraen, no sea usted. A nosotros nos llena esto, una alabanza, compartir un buen mensaje, leer la Biblia, que el Señor nos vaya a nosotros moldeando a través de su palabra. Nos gozamos con buenos títulos, con buenos temas, con buenos mensajes, porque eso es lo nuestro. Y en el día colocamos alabanza. Ya cuando yo todavía uso pendrive, me gusta ir escuchando música. Si es que me toca hacer alguna diligencia, me gusta ir escuchando alabanza. También escucho mensajes, también escucho prédicas, porque eso es lo nuestro. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no se deleita, ya no está, ya no se siente cómodo, ya usted pertenece, ya tiene otro dueño. Una vez más, ¿está eso en usted? ¿Está eso realmente en usted? ¿Ha muerto para el mundo? Fíjese que el bautismo es un símbolo, donde muere la vieja criatura y sale la nueva. A la vieja criatura le gustaban las fiestas, le gustaba la disco, los conciertos, los recitales, el fútbol. El juntarse para los 18 con la comadre. Unas fiestas familiares donde usted sabe en qué termina. Si usted va allá a dar testimonio y a predicar y ser parte de la familia, gloria a Dios. Pero a veces, por ahí la Biblia en una parte dice, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Que vean en usted va a decir, no, es que la carne es débil. Recién leímos un pasaje que decía que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Están esas características en usted? ¿Ama a su hermano? ¿No practica el pecado? ¿Practica la justicia? ¿Está en integridad de vida? ¿Ya murió para el mundo? ¿Ya no le atrae el mundo ni las cosas que hay? El apóstol Pedro dice la vanidad de la vida. ¿Realmente murió? El que es nacido de Dios cuida sus compañías. Anhela vivir como un soldado en un territorio enemigo. ¿Cómo vive un soldado en un territorio enemigo? ¿Cómo vive un soldado en territorio enemigo? Con 4, con 6 ojos. Está en territorio enemigo. Lo pueden asaltar. Está solo. Está cuidándose, vigilante. Que no vaya a aparecer uno por allí y otro por acá. Vigilando. Nosotros, amados hermanos, la Biblia enseña que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Cristo dijo que el mundo nos iba a odiar. ¿Lo odia el mundo a usted?
¿O será que usted se parece tanto al mundo que le cae bien al mundo? No, el mundo nos odia. Amados hermanos, el mundo de aquel tiempo odió a Jesús e instigaron su muerte. Odiaron a los apóstoles hasta llevarlos a la muerte. Los patriarcas, los que dieron origen a la iglesia primitiva, tuvieron 300 años de persecución. ¿Por qué? Porque jamás se adaptaron a las costumbres ni de los romanos, ni de los griegos, ni de los judíos. Firmes en sus convicciones. Eran soldados, eran peregrinos, estaban en tierra ajena, estaban rodeados de enemigos. Amados, estamos rodeados de enemigos espirituales que buscan destruir nuestra vida espiritual. Pero el que ha nacido de nuevo vence al mundo. No tienes excusa. Eres cuidadoso con tus compañías, tus compañías, tus amigos te llevan al bien. Te hacen dar frutos dignos de arrepentimiento. Hacen reflejar el amor del Señor, su presencia, su santidad en ti. ¿Cuáles son tus amistades? ¿Cuál es tu mejor amigo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Se da cuenta que es importante nacer de nuevo? Tener esa nueva naturaleza, el ser regenerado. Nicodemo cumplía con todas las normas religiosas, y ten cuidado, que usted también puede cumplir con todas las normas de la iglesia y ser un religioso, cumplir sagradamente con todos los estatutos, pero has nacido de nuevo, está el amor de Dios en tu corazón, está en ti el amor de Dios para con Dios, para hacer lo bueno, para ser justo, para ser íntegro, para cuidar hasta tu boca, tus labios, de lo que dicen, lo que expresas, tu conducta, tu forma de ser. Señalado entre 10.000. Siempre me recuerdo de Santiago. El sobrenombre que le habían puesto a Santiago, el justo. ¿Cómo nos dirán a nosotros? ¿Cómo le dirán a usted? Eres un fraude, un mentiroso, un chanta, nadie te cree. ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para que nazcas de nuevo? Le había dicho anteriormente que el nacer de nuevo, el implantar una nueva naturaleza en nuestra vida. Hermanos, aprenda esto. Eso es obra exclusiva y única del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajando en el corazón del hombre. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Él, por eso Cristo dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios mandó profetas, los mataron a todos. Cuando vino Cristo, el autor de la vida, aquí a la tierra de Palestina, a predicar, también lo mataron. Tenía que venir alguien a cambiar el corazón, y ese es el Espíritu Santo. Cristo dijo, es necesario que yo me vaya, para yo enviaré otro consolador, a saber, el Espíritu Santo. Y esa es una palabra que va en contra de los unicitarios, porque Cristo dijo, enviaré otro consolador. No dijo, me voy y vuelvo, como dicen los unicitarios. No, Señor, Él se fue y Él enviará otro consolador, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo actúa, se activa. ¿Cómo provoca el nuevo nacimiento en la persona? Amados hermanos, no es el bautismo. ¿Quiere escuchar verdad? ¿Quiere escuchar algo bíblico? Suena como que si yo estuviera en contra del bautismo, y no es así.
Pero el catalizador, lo que dejó el Señor para que el Espíritu Santo actuara en los corazones, ¿sabe lo que fue? La palabra. Leemos en Santiago, capítulo 1, verso 18. Escuche lo que dice. Él, se refiere al Padre, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Usted se puede pegar todos los bautismos que quiera, y eso no significa que usted ha nacido de nuevo. Porque hay muchos que se han bautizado y han aceptado a Cristo en forma personal, como dice Romanos 10:9, y están perdidos. ¿Por qué están perdidos? Porque jamás Dios los regeneró. Repito, Santiago capítulo 1, verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Yo hace tiempo tuve un debate con un hermano que me parece que era pentecostal. En todo caso yo me siento pentecostal, amado hermano. Pero hay errores a veces que se forman tradiciones. Y se forma, ¿sabe lo que se forma en muchas iglesias? Como un dogma, como una verdad única. Y él me decía de que si usted se bautiza, después de bautizarse, usted recibe el Espíritu Santo. Porque es cierto que en una parte de la Biblia dice que cuando ellos subieron del bautismo, el Señor los llenó con el Espíritu Santo. Pero ese es un pasaje, hermano. Los que estaban ahí esperando en Jerusalén, los 120 en Pentecostés, ¿cierto? Hasta un corito. ¿Ellos se bautizaron? ¿Estaban bautizados? No, ellos estaban esperando la promesa. ¿Cuál promesa? El Espíritu Santo, en toda su plenitud. Y no estaban bautizados. Todas las promesas que el Señor nos da, amados hermanos, es a través del don de la fe. Gálatas capítulo 3, verso 14. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿A través de qué? A través de la fe. ¿Qué le decía en los minutos anteriores? Que la fe es un don de Dios. Dios le imparte fe a usted para que pueda creer. Es el instrumento. Es ese cable. Como dice por ahí, es el acueducto, pero no la fuente. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1:23. Mire lo que dice. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Siendo renacidos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es un tema, amados hermanos, que muchos ignoran su significado. Muchos se preguntarán si realmente yo nací de nuevo. ¿Dios me habrá regenerado a mí? Si usted dice yo creo en Dios, es un buen punto de partida. Si usted no practica el pecado, también es un indicio que usted ha nacido de nuevo. Si usted ya no ama al mundo, el mundo murió para usted, es un indicio que usted ha nacido de nuevo. En Efesios capítulo 5, versos 25-26 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de ¿qué? En el lavamiento del agua por la palabra. Otra vez. La palabra es un agente vivificante, regenerador y que lava. A veces interpretamos ese mal cuando
el Señor después le dice a Nicodemo, debéis nacer del agua y del Espíritu. El agua, ¿qué es lo que hace? El agua limpia, lava. Y malinterpretan diciendo que es el bautismo. Amado, si usted se puede bautizar las veces que quiera y estar perdido. Cuando usted nace de arriba, cuando el Espíritu Santo hace la obra en usted, y a través de la palabra, lo limpia y lo lava. Le leo otra vez. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En Tito capítulo 3, versos 5 al 7, dice, nos salvó. Escuche lo que dice aquí, hermano. A veces nosotros leemos los textos y no nos detenemos a pensar un poco. No nos detenemos. Dice Tito 3:5, nos salvó. O sea que lo hizo. Ya lo hizo. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, usted no puede cooperar con la salvación. Eso tiene que ver con santificación, que Dios mediante más adelante vamos a tocar el tema de la santificación. Vamos a tocar el tema de la regeneración. Vamos a tocar el tema de la justificación. Vamos a tocar el tema del don de la fe, que son bases fundamentales que todo cristiano deberá de dominar y saber para poder entender lo demás. Porque si no sabe estas cosas que son básicas, usted cae en arenas movedizas. Por eso que hay hermanos que viven confundidos, llevan años dentro de la iglesia, años, 10, 15, 20 años, y hasta el día de hoy están confundidos con algunas preguntas. Tienen preguntas existenciales, dudas, cuando Dios lo que ha querido es simplemente despejar todas nuestras dudas a través de la palabra. Lo que pasa es que le dedicamos tanto tiempo al estudio, a la profundidad de la Biblia, que nos llenamos de dudas. Es tiempo de volver otra vez a la palabra. Y no es una frase cliché, una frase linda que suene bonito para que digan amén. No, amado hermano. Dios demanda de nosotros un estudio acucioso de la Biblia, porque Dios quiere que estas verdades espirituales estén en nuestro ADN. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Amados hermanos, puedo preguntarme yo en esta tarde, en esta noche fría, viendo las características a través de la Biblia, si yo he nacido de nuevo. Le vuelvo a repetir, Dios cuando vino, no vino a predicar una religión, no vino a decir cumple estas normas, estos estatutos, estas tradiciones de hombre. Y no estoy en contra de ellas, porque las iglesias tienen que tener sus normas para poder llevar a una iglesia ordenada. Pero a veces nosotros cometemos el error de fijarnos, de volvernos religiosos. Hoy día fui a la iglesia, fui el lunes, fui el miércoles, fui el jueves y también voy el domingo, y si puedo voy a los sábados. Estoy cumpliendo, estoy yendo todos los días a la iglesia. Canto alabanza, toco en el coro, a veces me toca predicar. Pero Dios te pregunta, ¿naciste de nuevo? ¿Fuiste regenerado? ¿Amas a tu hermano? ¿Está el amor de Dios en ti? ¿Cuál es la característica que debiera abundar en nosotros? El amor. En estos conocerán que los améis unos a los otros. Usted puede hablar todas las lenguas que quiera, que ese es otro tema. Y puede hacer, como le decía anteriormente, con todas las normas de la iglesia. Pero ¿amas a tu hermano?
¿Te cambiaste de iglesia para no verle más la cara? Al contrario, estás atado, tienes un nudo. ¿No será que te alegra a lo mejor ver a tal o cual persona que ha caído en desgracia? En vez de dolerte. La señal número 1 que tiene una persona, un cristiano, que ha nacido de nuevo, es amar a su hermano. Apartarse del mundo, ser íntegro, ser justo. Andar en novedad de vida. Dios les bendiga. Hasta aquí dejamos su palabra. Me gustaría, amado hermano, que esto ha nacido de algunos hermanos, ¿cierto? A veces tocar estos temas. Si a usted le gusta, me gustaría que usted compartiera. Y me gustaría también, hermano, que usted hiciera algunas preguntas o algún tema que a usted le queda una duda, y en el Señor, orando y estudiando, poder sacar, ¿cierto?, esas dudas existenciales que a veces tenemos dentro de la iglesia. Yo las he tenido, hermano. Yo las he tenido. Y he tenido que estudiar y pagar para que me puedan guiar en estas cosas. Escuchar a otros hombres también que saben mucho más. Pero es necesario, una vez más, en estos tiempos que estamos viviendo, pararnos en la roca, hermano, pararnos firmemente, tener convicciones fuertes de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros creemos. Tener la solvencia, el conocimiento para poder enfrentar a un testigo de Jehová, para enfrentar a un mormón, para enfrentar a un solo Jesús, para enfrentar a un adventista. A mí, dentro de este caminar cristiano, he tenido ciertos debates con esta gente, con estas personas, que espero en el Señor que Dios los traiga, y nunca en un afán de discutir ni de creerse quién sabe más, porque eso está lejos de la realidad, al menos en mí no está. Yo me gozo, amado hermano, me encanta la palabra del Señor, me gusta crecer en ella. Me gusta, amado hermano, que Dios, a través de su gracia, ¿cierto?, nos vaya enseñando y capacitando cada día más. Necesitamos hoy en día más que nunca que usted se convierta en un discípulo. Dios viene a buscar discípulos. Dios nos entregó esta palabra, esta Biblia, que la podemos tener. En la Edad Media ni siquiera tenían Biblias. Tenían solamente algunos rollos o pergaminos que se traspasaban. Los más adinerados tenían la oportunidad de pagarle a un copista para ellos tener su propia Biblia. Y aún así, a veces no estaban en la lengua original, porque usted sabe que se escribió mayoritariamente el Nuevo Testamento en griego, algunos segmentos, ¿cierto?, en arameo, y el Antiguo Testamento también en hebreo. Había que aprender el otro idioma. Hubieron hombres que Dios tomó para que pudieran traducir la Biblia a su lengua materna. Y ahora que es tan fácil que tenemos Biblia con letra grande, de estudio, unas más chiquititas, otras más grandes, como que nos hizo mal. Antes era muy apreciado tener una Biblia. Los millonarios, los que tenían plata, la aristocracia, les decía yo, podían pagar un copista para poder ellos tener una copia de la Sagrada Escritura. Y ahora que nosotros las tenemos a nuestro alcance, qué poco tiempo le dedicamos. Y le digo de verdad, Dios tiene tantas cosas que enseñarnos, hay tantos secretos a través de ellos. Como les decía anteriormente, ha nacido de algunos hermanos, ¿cierto? Si puede compartir, si puede invitar. Nos vamos a meter en esto, hermanos, de estudiar la Biblia. De meternos más en profundidad, de hablar de ciertas bases que nosotros necesitamos saber. El cambio que Dios hace en nosotros, la justicia, cristología, la obra del Señor, el Espíritu Santo, la propiciación, tantos temas, amado hermano, que la verdad usted no se cansa de estudiarla. Cada vez Dios le enseña cosas nuevas. Y sabe lo que es más lindo y más importante, y lo que más me gusta a mí, usted se empieza a dar cuenta
cómo la gracia del Señor trabaja en pos de nosotros. Una riqueza en la cual Dios no quiere hacer rico, pero ricos en conocimiento. Saber que nosotros somos los que tenemos la verdad y que Dios quiso revelarnos a nosotros sus tesoros más grandes. ¿Cómo no hacerlo, amado hermano? Bueno, vamos ya a terminar. Dios les bendiga a usted, a cada uno. Me gustaría que en los comentarios alguna inquietud, algún tema en particular que quisiera usted tocar, lo estudiamos, amado hermano, y lo enseñamos y lo predicamos. La gracia es, ¿sabe qué? Edificarnos cada uno. El motivo que me mueve a mí no es otro, solamente el que podamos ser edificados, y si yo puedo ayudarle en ello, a crecer en lo del Señor, aquí estoy dispuesto, ¿cierto? Dentro de mi sencillez de lo que hemos aprendido en el Señor, predicar la palabra y meternos en esto tan lindo y tan maravilloso como el estudio de la Biblia. Dios les bendiga ricamente. El próximo sábado a lo mejor traemos otro tema que Dios ha puesto en mi corazón también, que tiene que ver con Dios. Les hago una pregunta para lo que piensen en la semana y pueden comentar. ¿Dios nos abandona a nosotros? ¿O nosotros abandonamos a Dios? ¿Y por cuánto tiempo Dios nos deja? ¿Y si nosotros lo dejamos, Él viene a buscarnos otra vez? ¿O ya nos perdimos para siempre? ¿Qué les parece? Para que vayan comentando. Dios les bendiga. Mañana hay ayuno. Dios mediante vamos a estar allá también. Dios les guarde, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga.